Y pasamos a la segunda asunto que se ha planteado, que es una moción en apoyo de la democracia en Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Estamos de acuerdo que sea sometido a urgencia. Bueno, sobre esto ya se habló en el pleno pasado y se quedó que se trajera, a ser posible, pues bueno, pues hubiera consenso para evitar debates, obviamente, sobre la política interna venezolana, pero sobre todo, claro, no podemos estar inermes sobre los ciudadanos de Venezuela que están viviendo un momento realmente difícil y al menos un testimonio de apoyo, solidaridad y desear que se imponga el sentido común, que me parece que es el contenido global que mantiene esta moción. ¿Estamos de acuerdo en que sea tratado en urgencia? Bueno, pues yo quiero antes de la urgencia, a mí lo que me gustaría era haber dispuesto del texto de la moción con antelación y no en el momento en que empieza el pleno que me entrega don Nicolás el texto. O sea, yo no he tenido tiempo de leerlo al mismo tiempo que está celebrándose el pleno, el texto. Por lo tanto, yo no acepto lo de la urgencia, puesto que si me entregan el texto con antelación, yo puedo leerlo y puedo opinar. Ahora tengo que estar un poco improvisando en base al texto y creo que no es lo correcto, ¿no? O sea, yo no veo la urgencia, me hubiera gustado debatirlo, pero oye, haberlo entregado unos días antes o esta mañana a primera hora o ayer, porque claro, yo ahora he estado aquí a ratos mirando, pero claro, atendiendo al pleno y creo que no son las condiciones para participar en el debate, ¿no? Entonces yo la urgencia no la apruebo por esta circunstancia, por lo menos mi opinión personal. Nosotros votamos a favor por expresar el sentido del voto. Y lo digo porque, entendiendo lo que dice don Antonio, además tiene toda la razón, es decir, ocurre lo mismo que en el punto anterior, pero desde luego, bueno, serán las dificultades que habrán tenido para redactarla. Me imagino que es complicado a veces las posiciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista para llegar a acuerdos, en este caso, y sobre todo en temas de política. Bueno, no sé por qué se ríen, porque ha ocurrido en este pleno y lo hemos visto en muchas ocasiones. Yo creo que no es nada raro lo que estoy diciendo, pero no voy a entrar tampoco a valorar lo que digan otros grupos y lo que hagan, sino lo más importante es que nosotros estamos de acuerdo en el tema, lo discutimos en el anterior pleno extraordinario, creemos que es un asunto muy importante y que a pesar de las formas en este sentido, pues no vamos a votar en contra teniendo en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela y que el ayuntamiento tiene que expresarse en este sentido. Bueno, pues el proponente sí, bueno, aclare quiero decir, las intervenciones, por favor. No, por supuesto. Yo, en ese sentido, aguanto todos los palos que me quieran dar. Es decir, he hecho un esfuerzo para traer un texto en el sentido y en el espíritu de lo que la semana pasada en el pleno comentamos. Antes del pleno les entregué el documento. Si han tenido oportunidad de verlo, me imagino que sí, habrán visto que efectivamente está en la línea de lo que hablamos. Bueno, también he hecho el esfuerzo de redactarlo, ¿no? Es decir, para que hoy podamos traerlo aquí y manifestar esta cuestión. Decir que, como ya manifestábamos en el pleno pasado, la presente moción lo que pretende es justamente no mirar hacia otro lado en el momento en que el pueblo venezolano está viviendo una situación histórica crítica. Como desarrollo en el texto de la moción, el origen de las protestas y de las manifestaciones que se está produciendo actualmente en Venezuela es la inseguridad reinante en el país y que afecta directamente también a los recintos universitarios. Fueron los estudiantes los que comenzaron a manifestarse en los estados Táchira y Mérida porque se había producido la violación de una estudiante dentro de un recinto universitario. Esta situación de inseguridad que vive el país llevó a los estudiantes a manifestarse. Los estudiantes, como siempre en todos los países, vanguardia precisamente de los cambios sociales y vanguardia de las reivindicaciones sociales, comenzaron con estas manifestaciones. Decir que la respuesta a las manifestaciones estudiantiles en Venezuela no ha sido propia de lo que podríamos llamar una democracia, sino que hemos asistido a una represión, y hay que decirlo con estas palabras, de las manifestaciones pacíficas, una absoluta incomprensión hacia las reivindicaciones legítimas de los estudiantes en Venezuela, y esto es lo que ha llevado a que las protestas se hayan generalizado en todo el país y se haya sumado toda la ciudadanía, insisto, a las legítimas reivindicaciones
de los estudiantes que están protestando contra una situación flagrante de inseguridad en el país y además de falta de expectativas, de falta de futuro. En este sentido, además, en el devenir de los acontecimientos se ha producido, bueno, pues hechos que no podemos compartir como demócratas, como ha sido la detención de líderes opositores por motivos claramente políticos, como puede ser, y yo lo digo en la moción y tengo que resaltarlo porque, por ejemplo, el señor Leopoldo López, uno de los líderes de oposición, ha sido detenido claramente por cuestiones políticas. Con él, muchos manifestantes, también estudiantes, que en algunos casos han denunciado torturas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que algunos todavía se encuentran detenidos en paradero desconocido para las familias. Además, hemos asistido también cómo medios de comunicación han sido cercenados en su legítimo derecho a la libertad de expresión y a informar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Por parte del gobierno ha habido una total incomprensión con respecto, insisto, a las legítimas manifestaciones y a las legítimas protestas. Se ha criminalizado la protesta, se han criminalizado las manifestaciones, se ha calificado incluso hasta de fascista por parte del gobierno a los estudiantes que se manifiestan, y creo que esto es un clima de confrontación y un clima de represión ante el que los demócratas de otros lugares del mundo no podemos mirar hacia otro lado. Entiendo que hay una responsabilidad de todos los gobiernos, también del gobierno de España, y estamos en España, que tiene que denunciar de manera contundente cuando se vulneran los derechos humanos, cuando no se respetan las reglas democráticas. En ese sentido, como digo en la moción, la coalición de organizaciones por los derechos humanos en las Américas, de la que forma, por ejemplo, parte Amnistía Internacional, ha venido denunciando el quebrantamiento justamente de estas normas democráticas y además la represión alejada de los métodos que tienen que respetarse dentro de un Estado de Derecho de esas manifestaciones que se está produciendo en Venezuela. En este sentido, yo reitero lo que decía en el pleno pasado. Como canarios que somos, y por los lazos especiales de fraternidad que teníamos con el pueblo venezolano, donde hay miles de canarios y donde hay cientos de miles de descendientes de canarios, donde además siempre decimos que cuando hablamos de Venezuela hablamos de la octava isla, justamente por esa importantísima colectividad canaria que hay allá. Creo que no podemos mirar hacia otro lado. Creo que tenemos que expresar, como yo digo en la proposición al Pleno, tenemos que expresar que el Pleno acuerde manifestar su apoyo al pueblo venezolano en la actual situación de conflicto y manifestar y reiterar los lazos de fraternidad que les unen con el pueblo canario. Expresar la repulsa del Pleno a la represión violenta de las protestas pacíficas realizadas por los estudiantes y los ciudadanos venezolanos contra las políticas gubernamentales. Expresar la repulsa del Pleno a la detención de líderes opositores por motivos políticos, así como la detención de manifestantes. Exigir el respeto de los derechos humanos en el actual contexto de conflicto político en Venezuela. Y, por supuesto, dar traslado de esta propuesta al resto de ayuntamientos de la isla, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias y Gobierno de la Nación, para que se sumen. Porque, insisto, entiendo que no podemos mirar para otro lado. Hace, creo, apenas 2 días, incluso, un español, un canario, fue tiroteado, murió, creo que de un tiro en la cabeza, Wilmer, creo que en Cagua, en Venezuela. Puedo estar confundido. Bueno, insisto, ante esta situación de represión violenta de manifestantes, detención de líderes opositores, muertes en las calles, el pueblo canario, el pueblo español no puede mirar hacia otro lado, y a través de sus representantes legítimos, como somos nosotros aquí en Granadilla, tenemos que expresarnos alto y rotundamente en contra de esta situación. Muchas gracias. Si alguien quiere incrementar, manifestar su acuerdo, desacuerdo, incorporar, en fin, algún tipo de propuesta, bueno, pues se trata de consensuar en la medida de lo posible una unanimidad, si eso es posible. Sí, por parte de Coalición Canaria, en este caso
pues expresarle el agradecimiento a don Nicolás que la ha escrito. De hecho, de todas maneras, si hubiera necesitado ayuda, nosotros le hubiéramos ayudado a redactarla. Aún así, vemos que se ha recogido alguno de lo que dijimos, algunos extractos de lo que dijimos en el pleno anterior, incluso por parte, en este caso mía, como portavoz de Coalición Canaria. ¿Qué podemos decir de Venezuela que no se haya expresado ya en esta moción y que no hayamos dicho en el pleno anterior, sino que la situación se está agravando, que cada vez vemos noticias, informaciones y el derramamiento de sangre es continuo? En este caso víamos de origen canario, como era uno de los últimos casos, pero da igual la sangre cuando corre del sitio donde se sea, ¿no? En este caso, pues desgraciadamente, de origen además tinerfeño, pero que la situación tiene que cambiar. Las dictaduras, o en este caso las presuntas dictaduras, o cuando se toma la fuerza de las armas y lo que corre es la sangre de los ciudadanos de cada uno de los países, tiene que ser discutido, rechazado y sobre todo por organizaciones, o en este caso por una institución como es el Ayuntamiento de Granadilla Abona, en el que tenemos tantos lazos de unión como es con el pueblo venezolano. Lo veíamos en estos días con el hogar canario incluso prácticamente vacío, lo que es en Venezuela, en cada una de las situaciones, por el miedo incluso a salir a la calle. Eso no es de recibo en pleno siglo XXI, en un país que es rico en materia prima y sobre todo en material humano, y que desde luego no es el futuro y el presente que tiene que tener un pueblo como este, como es el pueblo venezolano, el que digo, tanto para la población de aquí, lo expresaba en el anterior pleno, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de preocupación, de no saber nada de sus familiares, qué les estará pasando. Vemos como los jóvenes en estos momentos, sobre todo los universitarios, son los que han estado haciendo esta avanzadilla, pero como ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, que son los que dan ese impulso y que el pueblo se ha echado a la calle. Por nuestra parte es expresar sobre todo, apoyar esta moción, expresar nuestro apoyo al pueblo venezolano, por lo difícil que lo están pasando, por los familiares aquí, por lo duro que está haciendo y sobre todo también esperar que las organizaciones internacionales actúen ya de una vez por todas, que a veces no se hace de la forma que se requiere, muchas veces lo hacen por subterfugios, lo intentan a través de otras personas, pero en este tipo de situaciones lo que no puede seguir es derramándose la sangre y se tiene que actuar rápidamente. Así que por nuestra parte va a ser el apoyo, ya lo dijimos con el caso de Venezuela y con otras mociones que se traigan aquí con otros pueblos como ha ocurrido a lo largo del tiempo. Tenemos el caso saharaui que también es sangrante, que lo tenemos aquí al lado y que no se resuelve y que además este Estado tiene mucho que ver en este caso, por no decir prácticamente casi toda la responsabilidad, y que tenemos un pueblo que sufre. Lo tenemos en nuestro interior, como antes decía yo, en nuestro municipio, pero también lo tenemos en nuestras fronteras y desde luego también tenemos que apoyar este tipo de mociones. Así que por parte de Coalición Canaria y este grupo nacionalista el sentido va a ser favorable y sobre todo expresar, a pesar de las dificultades, pues ese apoyo al pueblo venezolano y a todos los que residen aquí porque lo necesitan y es una situación muy difícil. Todo la moción en los términos que la ha redactado don Nicolás. Agradezco que haya quitado, no estoy de acuerdo con don Antonio en ese sentido, que le haya quitado ese matiz político al que yo me hacía referencia la semana pasada, que creo que no estamos aquí para hacer determinados posicionamientos, pero sí es cierto que pone la clave en lo fundamental, y es lo que decíamos la semana pasada, y es lo que estamos preocupados todos, que es preocupado por los venezolanos, por el respeto a los derechos fundamentales, por esa ir en contra de esa represión brutal que bueno, yo creo que viene en un solo sentido, es por lo menos lo que nos llega a nosotros en ese sentido, y sobre todo si no fuese así, pues las grandes medios de comunicación internacional podrían hacer su trabajo de manera razonable, con lo cual yo creo que solo por poner además el acento en lo importante, yo creo que sí tenemos que apoyar esta moción, por poner el acento en los venezolanos y por poner el acento en algo que estoy de acuerdo con don José Domingo, no solo los venezolanos que están allí, que muchos son canarios y que son prácticamente de los nuestros, sino además por todos los familiares que están aquí, que los tienen que estar pasando fatal, sin saber, sin conocer y sin poder ayudar en la situación a las personas que están allí. En el caso de este ciudadano tinerfeño, este ciudadano canario, por lo que yo he podido oír, no estaba participando en esa manifestación, estaba de camino a algún sitio en su vida cotidiana, con lo cual eso un poco nos refleja la situación que allí puede estar, que alguien alcance un golpe porque está en una manifestación, pues no es que sea razonable, pero puede ser entendible, pero que alguien que esté en su quehacer diario reciba un disparo cuando se dirige a su trabajo, a su quehacer diario, creo que eso es inasumible, ¿no? Y yo
sí quiero expresar ese apoyo fuerte a los venezolanos, a los familiares, a todos nosotros, porque al final todos tenemos a alguien cercano que tiene relación con Venezuela. En nuestro caso hay familiares que han ido a buscarse la vida allá y han venido mejor que como fueron. Yo creo que eso es de agradecer y suscribir de principio a fin la moción en los términos que está. Muchas gracias, don Esteban. No sé si ya suficientemente debatida. Simplemente para concluir, porque como portavoz socialista, cuando planteamos la moción en estos términos, yo entiendo que no se puede nunca hacer una equivalencia entre víctimas y victimarios. No se les puede poner al mismo nivel, porque eso es una tremenda injusticia. No se puede colocar al mismo nivel a quienes reprimen, a quienes tienen en su mano el aparato represor del Estado, a quienes tienen en su mano a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a los que se manifiestan legítimamente, porque el derecho de manifestación también es un derecho humano y tienen derecho a manifestarse, y se les reprime de manera violenta. Por lo tanto, insisto, como portavoz del Partido Socialista tenemos que estar siempre al lado del respeto a los derechos humanos y del respeto a la democracia. Y no se puede criticar, como se hace, lo digo por algunos partidos políticos, criticar cuando se produce una represión, por ejemplo, violenta de manifestaciones en nuestro país, y sin embargo, por una cuestión ideológica desde mi punto de vista muy mal entendida, no reprobar y criticar duramente cuando se producen esos hechos amplificados de manera mucho más violenta en otros países. Muchas gracias.